tardes, hoy le voy a hablar sobre la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática que estudia la relación entre los ángulos y los lados de los triángulos, especialmente los triángulos rectángulos. Es fundamental en la geometría, en la física, en la astronomía y muchas otras disciplinas. Seguiremos hablando sobre su teoría. ¿Quién es el padre de la trigonometría? El considerado padre de la trigonometría es Hiparco de Nicea, en el siglo II a.C., un astrónomo y matemático griego. Ahora te preguntarás, ¿por qué se le considera el padre de la trigonometría? Y aquí te diremos. Hiparco fue el primero en crear una tabla de cuerdas, precursor de la función seno, para resolver problemas de astronomía, lo que permitió calcular ángulos y distancias en el cielo. Aplicó la trigonometría de forma sistemática, especialmente en la predicción de eclipses y la determinación de posiciones de estrellas. Relacionó geometría esférica con astronomía, lo cual sentó las bases para la trigonometría esférica, clave en navegación y observación astronómica. Ahora bien, hablaremos sobre los elementos básicos de la trigonometría. Entre ellos tenemos el ángulo, que es la medida de rotación entre dos líneas que se cruzan en un punto. Se mide en grados o en radianes. El triángulo rectángulo, que tiene un lado ángulo de 90 grados. Dentro de los lados del triángulo rectángulo encontramos la hipotenusa, el lado más largo frente al ángulo recto. El cateto opuesto, el lado frente al ángulo que se analiza. El cateto adyacente, el lado que forma parte del ángulo junto con la hipotenusa. Razones trigonométricas fundamentales de la trigonometría en un triángulo rectángulo serían el seno, la cual consiste en el cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Otras razones derivadas de estas anteriores serían cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo se hallan? Sencillamente son la inversa de las anteriores. Pégatelo. Otro elemento es el círculo trigonométrico. Un círculo de radio 1, centro en el origen del plano cartesiano, permite extender las razones trigonométricas a un ángulo mayor de 90 grados y negativos. También tenemos las identidades trigonométricas, que son relaciones fundamentales entre las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas son funciones periódicas. El periodo correspondiente al seno y el coseno es 2π. El periodo correspondiente en tangente y cotangente es π. Ahora bien, hablaremos sobre las aplicaciones. Algunas de las aplicaciones que tuvo la trigonometría fue la resolución de triángulos, con o sin ángulo recto. En la física, ondas, oscilaciones y vectores. En la ingeniería, las estructuras y análisis de fuerzas, astronomía y navegación. Ahora bien, hablaremos cómo utilizamos la trigonometría o cómo se utiliza la trigonometría en la vida cotidiana. Al parecer, la trigonometría no la utilizamos mucho, pues aquí te dejaremos saber. La trigonometría se usa más de lo que parece en la vida cotidiana, tanto directa como indirectamente. Y aquí te daremos algunos ejemplos comunes. Como primero, arquitectura y construcción. Se usa para calcular ángulos de inclinación, alturas de edificios, escaleras, rampas, techos o estructuras trianguladas. Permite asegurar la estabilidad y simetría de las construcciones. Como segundo ejemplo, tenemos la navegación y geolocalización. En GPS y sistemas de localización, la triangulación de señales usa trigonometría para determinar la posición exacta. Pilotos marinos y exploradores usan ángulos de rumbo y elevación para orientarse. Como tercer ejemplo, en la ingeniería y el diseño. Se aplica en el diseño de puentes, maquinarias, autos y aviones, calculando fuerza, distancia y trayectorias. También se usa en robótica para programar movimientos. Como cuarto ejemplo, en la astronomía. Se usa para medir distancia entre planetas y estrellas, calculando órbitas y prediciendo eclipses, basándose en la trigonometría esférica. Como quinto ejemplo, tenemos arte y gráficos computacionales. Los diseñadores gráficos usan trigonometría para rotar, escalar o mover objetos en animaciones 2D y 3D.
También se usa en videojuegos para movimientos de personajes y cámaras. Como sexto ejemplo, en la música y el sonido. Las ondas sonoras tienen forma de funciones seno y coseno, que son el corazón de la trigonometría. También se aplican en la ingeniería de audio y la fabricación de instrumentos. Como sexto y último ejemplo, pero no menos importante, en la medicina. En imágenes médicas como resonancias magnéticas o tomografías, se usan cálculos trigonométricos para reconstruir imágenes tridimensionales del cuerpo. Por último, y para concluir el tema de trigonometría, daremos un dato curioso. ¿Sabías que, aunque Hiparco fue el pionero, los matemáticos indios y árabes también desarrollaron profundamente la trigonometría, especialmente usando el seno como lo conocemos hoy? Aryabhata y Al-Batani son ejemplos clave.